Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy me toca a mí hablarles de racionalismo francés. Cuando hablamos de racionalismo francés, estamos hablando del gran Le Corbusier. Aquí lo tenemos en su foto, admirando el modulor, que es uno de los preceptos de su arquitectura que ya vamos a explicar, con su firma. A mí realmente este racionalismo y este autor, este gran arquitecto, me parecen, y su obra me parecen muy interesantes y espero que a ustedes les pase lo mismo. Espero poder transmitir ese entusiasmo o ese interés que me ha despertado Le Corbusier. Y como buen racionalista que fue en una buena parte de su arquitectura, él era un funcionalista. Él se planteaba cuál era la misión de la arquitectura y del urbanismo. ¿Qué misión tenía el arquitecto y el urbanista? Y él consideraba que cumplían un servicio social. Él decía, la arquitectura y el urbanismo al servicio de nuestro hermano hombre. Qué maravilloso esto, ¿no? Y realmente una frase que es para tener en cuenta cuando ejerzan su carrera como arquitectos, dentro de un tiempito nomás. Bueno, aquí en esta diapositiva les he traído las etapas que vamos a estudiar de Le Corbusier. En esta clase solamente vamos a verlo en estas dos etapas. La primera es la etapa célula y con la casa Dom y No y la casa Citroën. La segunda es la etapa de los 5 puntos para una nueva arquitectura con su famosa Ville Savoye. La 3 de urbanismo y la 4 de brutalismo no las vamos a desarrollar ahora, pero quería que lo tuvieran claro. Y bueno, el modulor que, como ya les dije, es uno de los preceptos importantísimos de su arquitectura. Cuando hablamos de historia, como en este caso, tenemos que estar ubicados tempoespacialmente. Los acontecimientos en la historia no se dan, no aparecen de la nada, en forma caprichosa. En la historia hay un devenir y todo tiene su explicación. Hay algo que produce, que es una causa de otro hecho histórico que es la consecuencia de esa causa. Hay un antecedente y un consecuente, hay un hecho histórico que le sirvió de base o de fundamento a, a un hecho histórico determinado, en este caso tendencia arquitectónica, y a su vez esta va a servir como fundamento de otra posterior. Por eso es tan importante estar ubicados y estamos ubicados en Europa en la época modernidad en el siglo XX, es decir, en los años 1900. Y bueno, en este movimiento moderno vamos a estudiar, que es la tendencia arquitectónica que vamos a ver a lo largo de este año, vamos a estudiar, juntamente, además de otras cosas, los racionalismos, el organicismo y la arquitectura de los estados. Estas son las tres tendencias arquitectónicas que vamos a ver en el movimiento moderno, y ya si hablamos de movimiento moderno, hablamos de la época modernidad, siglo XX, años 1900. Y volvemos a este cuadro que ya lo vieron con la profesora Nidia Álvarez, pero es muy importante traerlo a colación, repasar estos temas, repasarlos una y otra vez, ténganlo a mano porque es muy clarificador, nos aclara muchísimo toda esta situación que es bastante compleja. Esta historia es muy abarcativa, es muy larga y viene desde la época esta que estamos mencionando hasta la actualidad. Es por ello que es muy importante tener claros estos cuadros que los vamos a ir viendo en el año. Dijimos que repasando, estamos en el movimiento, estamos en la época modernidad, siglo XX, años 1900, y estamos con las tendencias que se dieron en el movimiento moderno. Como dijimos, los racionalismos, el organicismo y la arquitectura de los estados. Entonces,
En el movimiento moderno habían, se dio en esta época un hecho que fue de gran importancia y que determinó fuertemente la arquitectura de este año. Este hecho fueron las guerras mundiales que se dieron, la primera en 1914 a 1919 y la segunda de 1939 a 1945. Como dijimos, estamos en los 1900. ¿Qué pasa con la guerra? Se produce la destrucción, ciudades enteras destruidas, eh, o parcial o totalmente. Por lo tanto, mucha gente perdió sus viviendas, mucha gente perdió ciudades donde desaparecieron las escuelas, los hospitales, las iglesias, los edificios públicos, el espacio urbano. Había que poner de pie a esas ciudades que habían sido devastadas por la guerra. Entonces, los arquitectos de ese momento, que estaban atentos a las necesidades del momento, como ya lo dijimos, estaban viendo cómo solucionaban este problema, cómo daban respuesta a esta necesidad de la sociedad, del hombre inmerso en la guerra. Ese servicio social del que habla Le Corbusier, ¿cómo daban respuesta? Lo hacían reconstruyendo esas ciudades como estaban. En ese momento habían edificios clásicos, neoclásicos, neogóticos, o sea, estaba todo lo que era historia, antigüedad, lo neoclásico, lo neogótico, eh, y todo ese tipo de edificación tan basada, lo neorrománico, basada en la historia, o eh, con menos ornamentación, con una arquitectura más despojada, con principios más abstractos, generar espacios mucho más austeros, despojados de ornamentación y con menos recursos lograr mayor eficiencia, o sea, generar más espacios. Entonces, en ese momento que estaban las vanguardias figurativas abstractas, como también las expresivas, estas vanguardias figurativas abstractas que ya se venían gestando en las artes, eh, fueron el fundamento de los racionalismos. Los racionalismos se toman de esas vanguardias y las hacen su soporte teórico. Entonces, el purismo y el cubismo va a ser tomado por Le Corbusier para su racionalismo francés. El futurismo va a ser tomado por Giuseppe Terragni para hacer esa arquitectura racionalista en Italia. El constructivismo y el suprematismo es tenido en cuenta para esa arquitectura que no fue de Rusia, que nunca se construyó. Y también el neoplasticismo va a servir de base al racionalismo holandés, que también había estado destruida por la guerra. Francia, Italia, Holanda y Alemania, también con su racionalismo alemán, y fíjense con Hitler, Italia con Benito Mussolini, Alemania con Hitler, Stalin en Rusia, los grandes dictadores, también destruida por la guerra, había que reconstruir. Entonces, Alemania toma de las vanguardias figurativas abstractas, pero también recibe de las expresivas. En Alemania se va a dar este fenómeno de las dos líneas, tanto las abstractas como las expresivas. Las líneas abstractas le dan lugar a lo que llamamos la línea Tipicierum, que era abstracta, despojada. Las expresivas a la línea Kunstwollen. Y acá vemos a Mies como alemán recibiendo de ambas corrientes. En Francia, el racionalismo francés fue más compacto, lo mismo que pasó en Italia, porque ambos racionalismos tienen un maestro de la arquitectura, Le Corbusier en Francia, Giuseppe Terragni en Italia. Estos sentaron escuela, impartieron sus conocimientos, difundiendo sus ideas. Así que fueron mucho más compactos que, por ejemplo, el racionalismo holandés,
que tuvo su soporte en el neoplasticismo y en esta vanguardia vemos que hay tres etapas. La primera es la de preparación de las bases con William Marinus Dudok. Eh, la segunda es la etapa de consolidación y ahí tenemos tres fases. Van Hoff en la primera fase, Rietveld con sus muebles y su casa Schroeder, su arquitectura en la segunda fase, que es la etapa de consolidación, y la tercera, Van de Velde, que introduce la diagonal de la retícula de Mondrian, que sirve de base a este neoplasticismo. Y la tercera fase, con Peter Out, que es la de la difusión. Luego tenemos el racionalismo alemán con las dos líneas que hablamos, países inmersos en la guerra y por lo tanto con mucha necesidad de resolver temas acuciantes provocados por la destrucción, la devastación de la guerra. También estaban las líneas expresivas. Y también tenemos la Bauhaus, que no nos podemos olvidar, que después fue cerrada con Adolf Hitler. Tampoco nos podemos olvidar de la cadena de cristal. En la cadena de cristal se llamó así porque era un grupo de arquitectos de ideas socialistas que trabajaban en este periodo de guerras. Con sus ideas socialistas se ocultaban de los regímenes totalitarios. No querían ser vistos por estos regímenes totalitarios, no querían que ellos supieran de sus ideas. Por lo tanto, se comunican entre ellos a través de cartas, de misivas, pero en forma anónima, clandestina, oculta, porque lo que ellos se decían en las cartas eh, era justamente de estos preceptos socialistas, contrarios a los regímenes totalitarios. Por eso cadena. Hoy tendríamos una cadena de medios virtuales, como el WhatsApp, el Face, el Twitter, pero en ese momento no existían. Entonces era cadena a través de cartas, anónimas y clandestinas. Y de cristal, porque sabemos bien que entre otros de los materiales que aparecieron a raíz de la revolución industrial, como el hierro y el hormigón armado, también está el vidrio. El vidrio era muy utilizado en esta época porque tenía una triple lectura, no solo una lectura técnica, por el aprovechamiento de este nuevo material, también una lectura estética porque cambia la fisonomía de las fachadas de los edificios y una lectura ética. Ellos, en esta paradoja, utilizaban el vidrio como diciendo no tenemos nada que ocultar porque en realidad sí tenían que ocultar. Entonces, esto era lo que les quería decir. Bueno, después vamos a ver que estos racionalistas como Le Corbusier desemboca en el brutalismo estético y Mies en el brutalismo ético, que son tendencias arquitectónicas que son fuelle entre esta arquitectura y la que viene en la posmodernidad. Bueno, aquí tenemos en qué se basó esta vanguardia figurativa, estas vanguardias figurativas. Estas que son abstractas, y se basaron en la teoría de la pura visibilidad de Conrad Fiedler. ¿Qué dice Conrad Fiedler? Utiliza el concepto kantiano, y él dice que Kant decía que las sensaciones solo llegan al espíritu cuando este espíritu le da forma. Si no, esas sensaciones no llegan al espíritu, sino es a través de la forma. Es decir, que nos enteramos, tomamos conciencia de esas sensaciones cuando el espíritu las ha traducido a esas sensaciones en configuraciones, con formas. Por lo tanto, dice, la naturaleza de por sí no le dice nada al arte. La naturaleza se va a conocer a través de la obra mediadora del artista. La naturaleza va a ser eh,
va a ser incorporado, va a llegar al espíritu por la mediación del artista que le da formas. Entonces concluye diciendo, arte es igual a abstracción y contrario a naturaleza. Entramos a hablar del gran Le Corbusier y aquí me pareció simpático traerles la primera hoja de los documentos de identidad, ¿m? Con sus datos personales. Y como a nosotros nos gusta hacer nuestro perfil, le hice un perfil a Le Corbusier, que se llamaba, este era el nombre, después ya les voy a contar, Charles Edouard Jeanneret, con su fotito, y en la portada, la famosa Ville Savoye. Y tiene estos amigos que ahora van a ser nuestros amigos en común, porque ahora vamos a conocerlos. Bueno, Augusto Perret ya lo conocíamos en el protorracionalismo, ¿se acuerdan? Entonces, sabemos que Le Corbusier no era el nombre era Charles Edouard Jeanneret Gris. Le Corbusier era un apodo, un seudónimo que le pone Pierre Jeanneret y que hace una asociación con su apellido materno, el apellido materno de Le Corbusier, que era Le Corbusier, y de Le Corbusier, que era el cuervo. ¿Cuál era la nacionalidad? No era francés, él era suizo, nació en Charles de Gaulle, en Suiza. Pero cuando viaja a Francia para instalarse ahí, años en los que también trabajó con Augusto Perret, que ya lo vimos como amigo de él acá, este proto-racionalista del que ya les habló Nidia. Bueno, ahí adquiere la nacionalidad francesa, por eso decimos que es suizo-francés. Él nace en 1887, el 6 de octubre, en Charles de Gaulle, y muere a los 78 años el 27 de agosto de 1965. Tan importante era que fue velado en el patio central del Museo del Louvre. Qué lindo, ¿no? París, Francia, el Louvre. Bueno, ya volveremos si Dios quiere. Ahora estamos encerraditos. Bueno, además, otra cosa que lo caracteriza, que podemos ponerle en su perfil, era una persona muy controvertida. Es decir, mucha gente lo admiraba, pero mucha gente lo criticaba, porque lo que él propone como nueva arquitectura estaba totalmente alejado de lo que se venía haciendo hasta ese momento, que era el Art Nouveau y el Art Deco. ¿M? Ya lo vimos con la profesora Nidia Álvarez, el Art Nouveau y el Art Deco. ¿Recuerdan todo ese ornamento, toda esa decoración? Él buscaba la abstracción, por lo tanto, lo que él propone, sus nuevas propuestas arquitectónicas, no tienen nada que ver con lo que se venía haciendo en este momento. Y así como una anécdota muy graciosa, les voy a contar lo que pasó cuando es congregado para formar parte y representar al pabellón francés en la exposición de artes decorativas de 1925 que se hizo en París, a orillas del Sena. Él es congregado por el gobierno de ese momento para ser el representante de Francia y hacer esta arquitectura temporaria que es el pabellón del Esprit Nouveau. Resulta que se trataba de una exposición de artes decorativas. En ese momento, artes decorativas estaba representada en la arquitectura absolutamente por este Art Nouveau, este Art Deco, y él eh, se presenta con este pabellón del Espíritu Nouveau que no tenía nada que ver con todos estos preceptos de decoración, de artes decorativas. Era prácticamente eh, me importa un comino que la arquitectura sea de artes decorativas. No me importa esto, yo voy a hacer en lo que yo creo, y se despacha con este pabellón del Espíritu Nouveau,
que encima le dieron un lugar bastante alejado del predio porque sabían que él tenía estas ideas, estos preceptos. Entonces, cuando aparece con este edificio temporario, tan despojado, tan abstracto, tan contrario a las artes decorativas, deciden rodearlo de una muralla de 4 metros de alto. Imagínense la hostilidad que produjo esta actitud en Le Corbusier. Luego, después, por intersección del ministro de Bellas Artes, eh, eh, decidieron demoler esta pared de 4 metros de alto. Entonces, esto nos está dando una idea de, de que cuán criticada fue su arquitectura, pero a su vez muy admirada también. Como características, él no solo se dedicó a la arquitectura, él se dedicó a la pintura, fue un gran pintor, un gran escultor, fue un gran design, el diseñador integral. ¿M? Pero les cuento algo que las va a sorprender. Él no tuvo título universitario de arquitecto. Él fue arquitecto por oficio, fue un autodidacta. ¿Quién es el autodidacta? Es el que recibe la educación no a través de una institución pedagógica, sino a través de sus propios medios, por sí mismo, por sí mismo, didactus, educación. Entonces, ¿cómo adquiere estos conocimientos? Que ya los vamos a ver, maravillosos, todo lo que propone, fue realmente un innovador. Él se hace arquitecto por oficio, de forma empírica. ¿Qué es la empiria? Es la observación de la realidad. Cuando uno observa la realidad, adquiere conocimientos a través de la experiencia, no de conocimiento, no de preceptos impartidos por instituciones pedagógicas, sino por la observación. Los arquitectos tenemos que ser grandes observadores de la realidad. Es muy importante eso. Por eso, bueno, él realizó muchos viajes, porque recorriendo las ciudades, como nosotros lo hacemos cuando viajamos, descubrimos el arte, descubrimos la arquitectura, vemos cómo se hacían las cosas en ese lugar, en distintos momentos de un lugar determinado. Por eso él viajó mucho, porque de esa manera aprendía. Y además, viajando también, se contactó con mucha gente, además de con gente del lugar. Trabajó con Augusto Perrette, quien obtuvo preceptos fundamentales que fueron aplicados en esta etapa de los 5 puntos y en toda su arquitectura. Y como era una persona de grandes contactos, decimos que era lobista. ¿Quién es el lobista? Aquel que hace lobby. ¿Y qué es el lobby? Es el lugar, por ejemplo, de un hotel, es ese espacio central de articulación donde las personas interactúan, se conectan. Cuando nosotros vamos a un hotel, vamos al lobby del hotel y ahí nos conectamos con las personas que están alojadas en el hotel o que las personas que desempeñan actividades. Por eso decimos que como él tenía muchísimos contactos y cada uno de esos contactos le fue dejando algo o tomó él de cada una de esas personalidades preceptos que le sirvieron de base, eh, así, con la empiria, con los viajes y observando la máquina, por quien tenía una por, fascinación por la máquina, entonces la observaba, la analizaba, y por las comunicaciones. Así fue desarrollando el oficio, fue adquiriendo por sus propios medios el oficio de arquitecto. ¿M? Bueno, recordemos que estaba recién apareciendo desde 1760, antes de su nacimiento, 1887, 1840, más o menos de 1760 a 1840, la revolución industrial, estaban con toda esta efervescencia la industria, de las maquinarias. Por eso estaba fascinado, obsesionado con las máquinas y las comunicaciones. Y fue además funcionalista y reduccionista.
funcionalismo y reduccionismo, dos principios que lo acompañan, que él los toma desde los inicios de su actividad y lo acompañan a lo largo de toda su trayectoria como arquitecto. Bueno, dijimos que fue lobista, tenía importantes contactos, entonces él se contactaba con Einstein, trabajó con Augusto Perret, de quien obtuvo conocimientos fundamentales para su obra, con Pierre Jeanneret, su primo, con quien trabajó, al que congregó a su estudio arquitectónico, Charlotte Perriand, esa gran diseñadora interior. A estos dos los congrega a su estudio que él diseña y les cuento como Chimento que él hace un estudio hermético con muy pocos aventanamientos porque decían que por las ventanas se escapaban las ideas. Se conecta acá en Argentina con Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era una mecenas argentina. En realidad su nombre era Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo. Vivió desde 1890 a 1979. Fue una escritora intelectual, una gran ensayista, editora. Escribió testimonios, autobiografías. Escribió Diálogo con Borges en 1960. Pero acá, como mecenas argentinos, ustedes saben que los mecenas eran personalidades que pertenecían a la clase burguesa, es decir, tenían muchos medios económicos y podían servir de sustento económico a los grandes artistas. Miguel Ángel tuvo su mecenas. Bueno, ella se dedicaba a, por ejemplo, traer a este gran arquitecto de oficio, Le Corbusier, lo trajo en 1930. En ese momento pasó inadvertida la figura de Le Corbusier, la visita de Le Corbusier en la Argentina, porque como dijimos, él presenta una arquitectura totalmente diferente a lo que se veía hasta ese momento. Y recordemos que nosotros a su vez también estamos siempre atrasados con relación a Europa, a Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, las cosas que empiezan a aparecer allá como moda, acá llegan más tarde. Entonces, bueno, recién la figura de él se hace muy importante en los años 1940-45. Pero bueno, fue traído por Victoria Ocampo, porque él permanentemente buscaba esa conexión. Con Sudamérica no estaba tan conectado y él deseaba realmente conectarse y poder hacer alguna obra de él para establecer y difundir sus preceptos, eh, eh, vinculándose con arquitectos de este lugar. Por eso se contacta con Amancio Williams, que después lo congrega para hacer una obra acá en Argentina, en Buenos Aires, concretamente en La Plata, que ya la vamos a ver. Entonces, con estos grandes contactos, toma de cada uno de ellos para eh, aprovechar lo que cada uno de ellos había aportado a su obra, a su trayectoria. Por ejemplo, de Behrens, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? En la fábrica AEG, que aquí está, él no solo diseña el edificio, sino diseña el logo, diseña también todo lo que se vendía ahí, diseña todo. La imagen es el antecedente de la imagen corporativa que hoy utilizan las grandes multinacionales. Y entonces, ¿qué toma de Behrens, que era alemán, oriundo de Berlín? ¿Qué toma? La idea del gran design, del gran diseñador. Él fue un gran diseñador integral. Luego de estos franceses, Garnier y Perret, de Garnier, ya hablamos, que él fue el que trajo el proyecto de la ciudad industrial, eh, sacó el tema o tomó su aporte en la zonificación de la parte urbana que después fue aplicada a su arquitectura. Y de Augusto Perret, bueno, con quien trabajó, acá tenemos la catedral de Rancy,
¿no es cierto? Bueno, de Augusto Perret toma el manejo, todos los estudios que él hizo respecto al manejo del hormigón armado, la separación, este, este hormigón armado trae este desdoblamiento, esta separación entre el plano estructural y y el plano de cerramiento, liberando las fachadas de los edificios de la estructura. Esto fue tenido en cuenta por Le Corbusier, como también, bueno, el uso de estos materiales. Bueno, de Hoffman, que era vienés, juntamente con Los, ambos propiciaban una gran austeridad en sus edificios. Para ellos, que habían estudiado en la misma escuela de arquitectura y que eran del mismo lugar, los dos de Viena, contemporáneos, 1907-1910, toma esta idea de que el ornamento es un delito. Acuérdense que Los escribe este ornamento y delito. Entonces, aquí tenemos la casa Steiner con su fachada exterior y uno de sus ambientes. Entonces, de cada uno va tomando algo. De Behrens, la idea de diseñador integral. De Garnier con la ciudad industrial, la zonificación que después la aplica a su arquitectura. Recuerden que Garnier tenía una zona destinada a residenciales, otra a las industrias, otra a los hospitales, etcétera. De Perret, bueno, su gran maestro, el uso del hormigón armado, el uso del hierro, el desdoblamiento del cerramiento a la estructura. De Hoffman y Los, eh, el manejo, la austeridad en su arquitectura y el manejo magistral de Los en la espacialidad, que la vimos con la teoría del round plan, que recuerden que él dice que cada espacio tiene que tener las dimensiones tanto en largo, en ancho como en alto, apropiadas para la función. Parece una teoría funcionalista, pero ya la profesora Nidia Álvarez les dijo que era una teoría espacial, no funcional, la teoría del round plan. Y Le Corbusier toma esta teoría del manejo magistral del espacio y lo vamos a ver en todas sus obras. Bueno, le encantaba viajar, Buenos Aires, Río de Janeiro, Estados Unidos, la India, en esos viajes. Le encantaba diseñar, hacer proyectos de ciudades y las hacía desde el aire o llegando en los barcos. Él decía que las ciudades había que diseñarlas desde el aire. Bueno, muchos de sus proyectos urbanísticos no fueron concretados. Sí, en Chandigarh, en la India, sí se concretó el proyecto. Además, bueno, con esta obsesión que tenía con las máquinas y las comunicaciones, un amante de la máquina por la revolución industrial, le encantaban los autos, aquí lo vemos en un auto, los aviones, los barcos, el Zeppelin. Él viajó en el primer viaje que se hizo en Zeppelin de Europa a América, que en 6 días. Zeppelin es un dirigible aerostático propulsado a hidrógeno con cierta tecnología. Él participa en el primer viaje, en esta fascinación por las máquinas. Le encantaba ir a los puertos y observar la partida y la llegada de los barcos. Observaba la forma de los barcos. De hecho, toma muchas ideas en su arquitectura, las aplica en su arquitectura de los barcos. Las cubiertas de los barcos eran tomadas en cuenta para diseñar las terrazas jardín, las promenades. Eran muy, muy, muy cubiertas de barco. Bueno, los aviones y los autos. De hecho, tan obsesionado estaba con las comunicaciones, con los medios de comunicación, con los medios con las maquinarias, que él diseña. Fíjense, Adolf Hitler, antes de que viniera la Segunda Guerra Mundial, ordena que se diseñe
el primer auto, el prototipo del primer auto que también se llamó escarabajo. Entonces él hace este prototipo, que ya sabemos que los prototipos son a escala real, las maquetas no son a escala real. Hace este prototipo de auto, que también se llamó escarabajo, con estos trazados reguladores, que ya los vamos a ver, cómo él toma estos trazados reguladores basándose en las medidas del cuerpo humano, y elabora este prototipo, Voiture Minimum, que era un auto, manejando esta idea del mínimo y el máximo. El mínimo de espacio para lograr la máxima satisfacción de las necesidades. El mínimo de los recursos para lograr la mayor satisfacción. Esta idea de eficiencia. Eficiencia es eso. Y de hecho, la Volkswagen toma este prototipo hecho por Le Corbusier y fabrica el Citroën, que está acá. Fíjense, quiere decir pueblo y Wagen quiere decir coche, el auto del pueblo. Entonces este auto, que fue un ícono de auto, fue un auto económico, versátil, que trae un concepto revolucionario de lo que eran los medios de movilidad para cualquier clase social. Recordemos que en ese momento no todos tenían la posibilidad de acceder a un auto, solamente las clases burguesas, los que tenían muchos recursos, las clases bajas o medias bajas, solamente se podían movilizar a través de transportes colectivos, de transportes públicos, que tenés que tomarlo en el lugar donde pasa y que te deja en la parada, a lo mejor no en la puerta, a la puerta del lugar donde vas. El auto permite que una persona individualmente sea llevada al lugar donde quiere, individualmente. Por eso, con este auto tan económico, tan versátil, que estaba al alcance de cualquiera, que podía llevar a cualquiera fuera su clase social, a cualquier lugar en forma individual, eh, trae este auto del pueblo que lo toma la Volkswagen para elaborar el Citroën. Concepto muy innovador. Tanto que fue tomado por Joaquín Lavado Quino, el creador de la historieta Mafalda, que era una niña muy inteligente, perteneciente a una clase media, y entonces aquí ella está dentro del Citroën con sus padres, el padre manejando, y le comenta a su amiguito, creo que se llamaba Joaquín, que es uno de los pocos autos en lo que lo importante sigue siendo la persona. Fíjense, al servicio de nuestro hermano hombre, la persona, la funcionalidad. ¿Qué pasaba? La máquina de habitar, la máquina es tomada, después lo vamos a ver, porque él trae este concepto de máquina a sus viviendas y habla de la máquina de habitar. Entonces, hablamos de que sus características que lo acompañaron a lo largo de toda su trayectoria en su actividad como arquitecto era el funcionalismo y el reduccionismo. Como funcionalista, atento a las necesidades del hermano hombre, a lo que él necesitara, bueno, cuídate de la planta que la fachada se cuida sola. Él tenía especial cuidado en la planta para que esto funcionara, para que satisfaciera las necesidades de las personas que ocupaban ese espacio, que vivían en él, que trabajaban en él o que realizaban cualquier tipo de actividad en él. Por lo tanto, se preocupaba mucho de este mínimo necesario para lograr el máximo necesario. El mínimo espacio para lograr el máximo aprovechamiento y la máxima utilidad. Este concepto ya lo vimos de alguna forma en racionalismo holandés, o lo vamos a ver porque no sé cómo está el cronograma con relación a esta clase que estoy preparando para ustedes. Bueno, entonces en este racionalismo holandés
se incorpora el concepto del existence minimum. Nosotros sabemos que Holanda estaba, está en los Países Bajos, forma parte de los Países Bajos, que se encuentran, por eso son bajos, bajo el nivel del mar. Por lo tanto, permanentemente tienen que estarle ganando terrenos al mar porque el espacio que tienen es muy acotado. Por eso es que ellos tienen que moverse con ese existence minimum, el mínimo necesario para lograr el máximo aprovechamiento. Por eso él también habla de la vivienda mínima. Y cuando habla de vivienda mínima, habla de estándar, de estandarización. Estandarización es normalización, estandarización es igualdad. Algo estándar es igual para todos. Entonces trae este concepto de estandarización. ¿Y qué es estándar? Es concertar algo para que resulte concordante o coincidente con un patrón, modelo o referencia. Ese patrón, modelo o referencia era para él la cama. Ese era el patrón. Conforme a este patrón, que tenía 0,80 centímetros de ancho por 2 metros de largo, él iba estandarizando los espacios, los iba diseñando conforme a este patrón de medida que era la cama. También trae este recurso que es el modulor. El modulor es un sistema de medición antropométrica, es decir, tiene en cuenta los trazados reguladores, pero utiliza una nueva escala de medición, que es la antropométrica, no la escala métrica decimal que tiene en cuenta las medidas fijadas arbitrariamente por convenciones internacionales, sino medidas de acuerdo al cuerpo humano, humano, antropo humano, métrica, medidas, de acuerdo a esas medidas. Y bueno, otra de los preceptos que él imparte es los 5 puntos para una nueva arquitectura. Entonces, para hacer este modulor, tiene en cuenta el hombre de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto romano, Marco Vitruvio, que nace entre los años 80 y 70 a.C. Le voy tirando algo de cultura general, chicos. Muere en el siglo XV a.C. Y entonces él elabora este dibujo en donde vemos una figura humana con sus extremidades extendidas, brazos y piernas, en dos direcciones, y este cuerpo humano está inserto en un cuadrado que a su vez está inserto en un rectángulo, siendo este cuadrado que a su vez está inserto en un círculo. Entonces, esta figura humana, que está con sus extremidades extendidas en dos posiciones diferentes, está inserto en el cuadrado y en el círculo, ocupando un lugar central en la composición. Esta idea de centralidad en la composición es una idea renacentista, que después la toma Leonardo da Vinci, que aquí lo tenemos, aquí está Vitruvio, acá está Leonardo da Vinci. Esta centralidad es una forma de composición renacentista, porque hay orden, proporción, simetría. Estos trazados reguladores no son teniendo en cuenta toma la proporción áurea, pero son medidas determinadas arbitrariamente por convenciones internacionales, no las medidas propias de un ser humano, sino medidas ideales con la proporción áurea, el número de oro, pero fijadas por convenciones internacionales. Este dibujito que se hizo tan famoso tiene 34,4 centímetros por 25,5 centímetros. Da Vinci nació en 1490. Entonces, con estas bases, él elabora su famoso modulor, y aquí lo tenemos.
Fíjense qué distinta una composición de otra. Esta composición, como dijimos, renacentista, con una idea de centralidad, con las medidas fijadas por convenciones internacionales en forma arbitraria, y esta una composición totalmente distinta. La figura humana se desplaza, ya no ocupa el centro de esta composición, se desplaza hacia el lateral. Y hay una idea, un concepto muy importante que toma de figura y fondo. Las medidas ya no son las que determinan las convenciones internacionales. Este modulor deja estas medidas del sistema métrico decimal para adoptar las medidas propias del ser humano. Entonces, este modulor, teniendo en cuenta la antropometría, eh, se descompone en una sucesión de módulos. Hay una sucesión de módulos que se dan en forma escalonada, y estos rectángulos que están modulados a través de la subdivisión por una diagonal del rectángulo y el escalonamiento es como se produce el modulor, elabora el modulor. Se llama modulor porque era módulo de oro, porque toma en cuenta las proporciones áureas. Módulo de oro. Acá esta es el modulor que está en la fachada de la unidad habitacional de Marsella. Todo el mundo se saca las fotos, se ponen aquí o acá con el brazo extendido, imitando el modulor. Bueno, y ahora hablando del reduccionismo, que ya hablamos del funcionalismo, ahora el reduccionismo, que es la otra característica que lo acompaña a lo largo de toda su vida. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta que este concepto que dijimos, el existence minimum, el mínimo necesario para lograr el máximo necesario, ¿se acuerdan? Lo acompaña desde el principio hasta el final. Y traigo a colación el Petit Cabañón, que es donde él vive los últimos años de su vida, respetando estas ideas reduccionistas. Proyecta y construye en un lugar ubicado, en un predio ubicado en Étoile del Mar, no, ubicado en Roquebrune, cerca de Niza, cerca de Mónaco. Fíjense las vistas que tenía a la orilla del mar. Y este predio, que estaba ocupado por un restaurante, Étoile de Mer, que lo regenteaba Tomás Rebutato y su mujer, que eran amigos. Le Corbusier le pide que le ceda un espacio de terreno, que le preste para él construir su casita y vivir ahí, porque se ve que le había encantado el lugar. Y también construye un pequeño taller, un atelier, en donde él dibuja. Imagínense inspirado en estas vistas, con su mujer Yvonne. Aquí tenemos algunos cortes. El Petit Cabañón tenía 3,60 m de cada lado y 2,40 m de alto, que es la medida del modulor con el brazo extendido, como lo vimos. Bueno, entonces, esta no es una de las obras más conocidas, porque es distinta la fisonomía de lo que vamos a ver después en sus obras. Bueno, es un cubículo, eh, una figura geométrica perfecta, un cubo, un cuerpo geométrico, en su exterior muy rústico, revestido en corteza de árbol, rústico, que está rústico, sin tratamiento. Además, lo vamos a ver aquí en el exterior y en el interior, muy poco aventanamiento. Él con esto regula las vistas, controla las vistas. Estas ventanas las colocaba estratégicamente para poder ver algún punto determinado del exterior a modo de cuadro.
a modo de pintura. De esta manera, no había una total fluencia espacial interior-exterior, solamente estas ventanitas en donde él podía ver un punto determinado del paisaje exterior que le interesaba ver. Aquí tenemos una axonométrica de lo que era el Petit Cabañón 360 por 360, los cortes y una plantita mínima. Aquí vemos en el interior vemos esta idea de dirigir las vistas, de controlar las vistas hacia un punto determinado que él quería mostrar o que él quería ver, una mínima ventana a modo de cuadro. El interior, con un equipamiento, como decía él cambia el concepto de equipamiento, de mobiliario por equipamiento, porque muchos de sus muebles, como él tenía en cuenta la planta libre, servían de división de un ambiente a otro. Aquí vemos un espacio mínimo para el inodoro, eh, para el lavamano, que se los voy a mostrar, mucho más abstracto en el interior, con la introducción de colores. No tenía ducha porque él se bañaba en el mar, en ese reduccionismo extremo. Fíjense los muebles que separan un ambiente, parcialmente un ambiente de otro, las ventanitas que parecen cuadros, también incorpora sus pinturas. ¿Mm? Aquí está para el lavamanos, no había ducha. Aquí el lavamanos, la mesa, y aquí vivía con Yvonne, sus cuadros pictóricos, sus cuadros puristas. Bueno, hasta llegar a este reduccionismo extremo, en donde directamente ya ni se vestía. Aquí lo he censurado esta foto, pero podemos verlo pintando desnudo. Esta era una cicatriz que le dejó un tiburón que lo mordió cuando se bañaba en el mar desnudo. Bueno, y aquí, fíjense, se bañaba desnudo y mientras leía fue encontrado muerto bañándose en el mar con sus pinturas. Y bueno, eh, otra de sus características, los 5 puntos de una nueva arquitectura, que ahora los vamos a enumerar para tener una idea, para ir adentrándonos en el tema, pero después los vamos a explicar. El primer punto era pilotis, el uso de pilotis, que son columnas. El segundo punto, planta baja libre, y las plantas en general eran libres. El tercer punto, la fachada libre. El cuarto punto, ventana horizontal. Tanto la planta baja libre y la planta libre como la fachada libre y la ventana horizontal están, se, se pueden lograr gracias al uso de estos pilotis que resolvían todo el problema estructural eh, sin necesidad de muros portantes, por lo que se permitía esta planta libre y esta fachada libre y la ventana horizontal. Estos tres tienen la posibilidad, o sea, tiene como fundamento el uso de pilotes, a lo que él reducía todo su sistema estructural. Y el quinto punto, la terraza jardín. Él decía que algo tenía belleza si tenía lógica, precisión y orden, y también economía. Es decir, que la lógica, la precisión, el orden y la economía la asocia a un concepto estético de belleza. No solo fue un gran hacedor de obras, él tenía una importante actividad teórica. Él editó la revista L'Esprit Nouveau. En esa revista enseñaba, impartía sus preceptos, los comunicaba. Era generoso en este sentido, porque él enseñaba, por eso decimos que sentaba escuela. Además, el carácter propagandístico de todo lo que hacía, no solo de las obras que hacía, que las hacía, que las
daba a conocer a través de sus propagandas, sino también muy organizador y participando en conferencias, en toda esa actividad eh, pública. Además, la gran producción, la gran actividad operativa, su gran producción arquitectónica, no solo estaba destinado a la élite, sino también hizo arquitectura para masas, arquitectura para élite y arquitectura para masas, con esta idea de la máquina de vivir. Como él amaba las máquinas, como dijimos, eh, incorpora este concepto de máquina a su arquitectura y habla de la máquina de vivir, es decir, el espacio que él generaba, la arquitectura que él generaba, tenía que responder a las necesidades del que habitara, del que trabajara, del que aprendiera, el que usara ese espacio, responder a esas necesidades con la perfección de cualquier máquina. Funcionar de manera eficiente. Decía, la casa tiene que funcionar de manera eficiente, como una máquina de vivir, técnica y emocionalmente, porque él introduce el concepto de confort. Por eso introduce este concepto de que este espacio arquitectónico tiene que responder a todas las necesidades de la persona que utiliza ese espacio, no solo en forma técnica, sino también emocional, proporcionándole confort, resultándole agradable usar ese espacio. Decía que tenía que funcionar como una máquina perfecta, como por ejemplo un reloj Rolex. Él era suizo, así que realmente estaba fascinado con los Rolex, con todo tipo de máquinas, incluyendo el Rolex, que es el reloj perfecto, la máquina perfecta. Y esta actividad operativa, que se traduce en arquitectura para élite y arquitectura para masas, arroja una producción arquitectónica de obras emblemáticas, paradigmáticas, como son la Casa Laroche, la Ville Savoie, la Casa Stein, el pabellón del Spirit Nouveau, que hablábamos antes, la Casa Curuchet, entre otras. Les quiero comentar que Le Corbusier tuvo 17 obras declaradas de Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Este gran arquitecto que no obtuvo un título universitario de una institución pedagógica. Se formó solo, autodidacta. 17 de sus obras, entre las que se encuentran estas, fueron declaradas de patrimonio de interés universal de la humanidad por la UNESCO. Fíjense la importancia de dígame si no es fascinante. Aquí tenemos dos de las portadas de esta revista que él editaba, el Spirit Nouveau, propagandas de conferencias, de diálogos, propagandas que surgían en las distintas revistas. Además, él organizó y participó en todo tipo de congresos y convenciones, pero también en los CIAM, que fue gran organizador y participante, congresos internacionales de arquitectura moderna. Estos son los CIAM. Así que una importante actividad propagandística en toda su obra. Y esta arquitectura para élite, con un gran desarrollo espacial y una gran materialidad, y terminaciones de lujo como la Ville Savoie y la Casa Laroche, y esta arquitectura para masas, que como esta inmueble villa o la unidad habitacional de Marsella, que surge de esta etapa célula, esta inmueble villa, de la casa Citroën, que es la célula, que se va repitiendo para formar en forma modulada y repetitiva, estandarizada, y formar este complejo habitacional con un espacio central de articulación y de recreación.
En sus primeras intervenciones o en sus primeras versiones, la casa Citroën no tenía aventanamientos en sus fachadas laterales, porque la idea era irlas anexando en forma estandarizada y modulada. Posteriores interpretaciones eh, traen aparejada estos aventanamientos en sus laterales, no solo en su fachada frontal y en su fachada lateral. Bueno, eh, aquí vamos a hacer un impas para poder continuar después, eh, para descansar, para que se tomen un recreíto. Así que vamos a hacer un impas y luego continuamos con el resto para evitar que se cansen. Nos vemos en un ratito.